espiritualmente libres, financially free, financieramente libres and politically free. y políticamente libres. And he mentioned how, in Peru, we're not choosing the right governors. Y él ha mencionado como aquí en Perú no escogemos a los líderes correctos para el gobierno. That's not a Peruvian problem. Eso no es un problema peruano, That's a human problem. eso es un problema humano. If you read the Bible, Si tú lees la Biblia, God told the Israelites that you should not have a king. Dios le dijo a los israelitas que no sería bueno que tengan un rey. You should govern yourselves. Only God should be king. Deberían gobernarse a sí mismos, solo Dios debería ser rey. But governing ourselves is hard. Pero gobernarnos a nosotros mismos es difícil. It's easier to have someone to tell us what to do. Es más fácil que alguien más nos diga qué hacer. And people will give up liberty in exchange for security every time. Y la gente canjea libertad por seguridad cada vez, todas las veces. But every time we give up freedom, it's only won back through blood. Pero cada vez que tú cedes una libertad, solo la recuperas con sangre. Right? And I believe that we have reached a point in human sophistication Y yo creo de que hemos llegado a un punto en la sofisticación humana that we can have a political revolution in the United States, donde en Estados Unidos podemos tener una revolución política en Estados Unidos, a political revolution in Peru, una revolución política en Perú, without having blood. sin tener que derramar sangre. But we're either going to fight the fight with books and audios or with bombs. Pero o vamos a pelear esta lucha con libros y audios o con bombas. Because eventually, if we don't check the government, if we don't stop the government from taking more power, Porque eventualmente, si no le ponemos un pare al gobierno, si no lo paramos de que tomen más y usurpen más poder, power always seeks for more power. que el poder siempre busca más poder. And it's only the people that says no more power. Y solo es la gente que dice no más poder. And eventually you get to the point that you're slaves. Y si no hacen eso, eventualmente llegas al punto donde son esclavos. So one of my heroes is an African American slave named Frederick Douglass. Uno de mis héroes es un esclavo afroamericano de Estados Unidos llamado Frederick Douglass. And he escaped slavery and was one of the biggest advocates for freeing the black slaves in America. Y él era un esclavo que huyó, se escapó y fue uno de los que más luchaba y representaba en la libertad de lo que eran los esclavos negros en Estados Unidos. And when he was a child, he was abused by his masters. Y cuando él era un niño, él era abusado, golpeado por sus maestros, sus dueños. Stolen from his parents and his family. Lo habían raptado de su familia, de sus amigos. But one time he was sold to a master that had a kind wife. Y en una de esas veces lo vendieron a un dueño que tenía una esposa cariñosa. And she decided to teach him how to learn to read. Y ella decidió enseñarle a él cómo aprender a leer. And he was excited to learn to read. Y él estaba emocionado de aprender a leer. And then the husband came home, the master. Y un día llegó el dueño a la casa. He said, "You can't teach him how to Y read. dice, estás mal, no le puedes enseñar a que lea. First of all, it's against the law Para empezar, to teach está a en contra- slave to learn how to read. Primero, no es lícito en la ley que le enseñes a un esclavo a leer. Why would it be against the law?" ¿Por qué sería algo así contra la ley? And he said, secondly, if you teach him how to read, he'll never be satisfied being a slave again. Y segundo, si le enseñas a leer, jamás volverá a estar satisfecho con simplemente ser un esclavo. And Frederick Douglass said at that moment he decided no matter what, he was going to learn how to read. Y en ese momento dice Frederick Douglass de que ese es el momento que él decidió que no importa lo que pase, iba a aprender a leer. So he would take his bread and trade his food to the poor white children that knew how to read and trade food for lessons. Entonces él tomaba su pan, su alimento, lo que él comía, y lo canjeaba con los niños blancos pobres que sí sabían leer, y les canjeaba comida porque le enseñen a leer. When was the last time that you were willing to give up food for your body to feed your mind? ¿Cuándo fue la última vez que tú estuviste dispuesto a canjear el alimento de tu cuerpo para alimentar a tu mente? He said he learned to read, and by learning how to read, he learned who he was. Y así aprendió a leer. Y él dice de que por haber aprendido a leer, es como él logró aprender quién es que él era. He learned he was not a slave, that he was a child of God. Él aprendió de que él no era un esclavo, sino de que él era un hijo de Dios. And as a child of God, he said, I would rather die than be a slave. Y dijo, y como hijo de Dios, prefiero morir antes de ser esclavo. Right? Because he realized
who he was only through reading and seeking after knowledge. Eso porque se dio cuenta quién era, solo a través del aprendizaje, la lectura y búsqueda del conocimiento. We are all enslaved by something. Todos nosotros somos esclavos de algo. You're enslaved by your habits. Eres esclavo a tus hábitos. You're enslaved by your childhood, Estás esclavo a tu niñez, by your pain. a tu dolor. And there's a way out, Y hay un camino para salir de eso. but you have to seek after the right knowledge from the correct source. Pero tienes de que buscar el conocimiento correcto de la fuente correcta. And that's how we can set a country free. Y así es como podemos liberar a un país. The politicians can't do it for us. Los políticos no lo pueden hacer por nosotros. It has to start with being free yourself. Tiene que empezar con cada uno de nosotros ser libre. And if you can set yourself free, you can set your family free. Y si tú te puedes liberar a ti mismo, puedes liberar a tu familia. And if you free your family, you can free your community. Y si liberas a tu familia, puedes librar a tu comunidad. And then you build leaders who free their community, and we have a free Peru. Y comienzas a formar líderes de que liberen a sus comunidades y sus familias, y de repente tenemos un Perú libre. Right? How many of you guys want to be part of the fight? ¿Cuántos de ustedes quieren ser parte de esa lucha? Yeah? So I get so inspired every day when I share our products and our program with people. Entonces yo me inspiro todos los días, cada vez que compartimos con las personas nuestros programas y nuestra oportunidad. I was speaking at a political event a few months ago, Hace unos meses yo estuve hablando en un evento político and a sweet older lady came up to me afterwards, y una señora bien dulce ya anciana vino a hablar conmigo después. and she said, "Rob, I appreciate your message, thank you." Me dijo, Rob, aprecio mucho tu mensaje, muchas gracias. And I said, "Well, great to meet you." Her name was Barbara. Le dije, bueno, es muy lindo conocerte, su nombre era Bárbara. And I was talking about our financial fitness program and how to set yourself free. Y estaba hablando con ella acerca de nuestro programa de solvencia financiera y cómo te puedes liberar financieramente. And she said, "Rob, can I share something personal with you?" Y me dijo, Rob, ¿te puedo compartir algo personal? Yes. Le dije que sí. I'm a widow, Dice, soy una viuda. and I have a small fixed income. Dice, y tengo un ingreso pequeño fijo. She said, if I spent $100 on the financial fitness program, I would not be able to pay for my utility bill. Dice, si yo gasto $100, si yo invierto $100 en este programa de finanzas, no voy a poder pagar mi electricidad. Does anyone know someone in that situation? ¿Alguien conoce a financially? alguien en esa situación financiera? I said, Barbara, how long have you been in this position? Yo le dije, Bárbara, ¿cuánto tiempo has estado en esta posición? She said, years. Me dijo, años. I said, do you have another plan to get out? Le dije, ¿tienes algún otro plan para salir de eso? She said, no. Y me dijo que no. I said, Barbara, if you were my mother, this is what I would tell you. Le dije, Bárbara, si tú fueras mi madre, eso es lo que yo te diría. Only new thinking can get you out of this. Solo una nueva forma de pensar te puede sacar de esto. And even if you have to live in the dark for a month, it would be worth it to change your thinking. Y aunque tengas que vivir a oscuras un mes, valdría la pena si puedes lograr cambiar tu forma de pensar. See, sometimes we make it too easy for people. O sea, a veces le hacemos las cosas muy fáciles a las personas. And what that shows them is that we don't believe in them. Y eso lo que les demuestra es de que no creemos en ellos. Right? Sometimes we want to pay for people to get in. A veces nosotros queremos pagarle a las personas para que ellos entren. Like you'll fall in love with this material and you go, man, I gotta help my friend. Le dices, te va a encantar este material y tú piensas, pucha, tengo que ayudar a mi amigo. And they say, oh, I want to, but I don't have the money. Y si quiero, pero no tengo la plata. And it reminds me, here's what happens. You know when a caterpillar goes into a cocoon? Y eso me hace acordar de, no sé si ustedes saben lo que pasa cuando un gusanito se quiere transformar en mariposa. Right? And so imagine a child, and he finds a caterpillar and puts it into the aquarium. Entonces imagínate un niño que encuentre al gusanito y lo pone en un acuario. And he sees it go into a cocoon. Bueno, en una pecera y lo ve que se envuelve a sí mismo en su capullo. And his mother says, when he comes out, he'll be a butterfly. Y su mamá le dice, cuando salga de ahí va a ser una mariposa. Oh, man. So every day he would watch. Entonces todos los días se está mirando No butterfly. y no hay mariposa. And then watch again. Okay, come on. Y el siguiente día lo mira y, a ver, y No butterfly. no hay mariposa. He says, listen, I care about this caterpillar. Entonces, a mí me preocupa este capullo. I want to help it. Yo quiero ayudarle. So I go and I take a knife. Entonces yo voy y cojo un cuchillo. And I just start to just carefully cut the cocoon. Y con cuidadito nomás
abro su capullo. right? And you cut the cocoon, you go, hey, I helped you, you're free. Y le abres el capullo y le dices, le abres el capullo y le dices, te ayudé, eres libre. And the butterfly comes out and is not developed yet. Y sale la mariposita y todavía no está 100% desarrollada. And the butterfly says, why did you do that? Y la mariposa te dice, ¿por qué me hiciste eso? I wanted to help you, butterfly. Pero yo te quería ayudar, mariposita. No, you killed me. Dice, no, me has matado. I needed to suffer. I needed to go through the pain to become a butterfly. Yo necesitaba ese sufrimiento, tenía que pasar a través de ese dolor para transformarme en mariposa. So we can't take away the struggle for people. Entonces nosotros no le podemos quitar las pruebas a las personas. We have to believe in people enough Tenemos que tener la suficiente creencia en las personas to show, I know you can fix this. para mostrarles de que yo sé de que puedes superar esto. And I would never steal your victory by doing it for you. Y yo jamás te robaría tu victoria haciéndolo por ti. Right? Instead, let's think of another way. Let's sell something. Pensemos de otro camino. Vendamos algo. Let's work extra hours. Trabajemos horas extra. Sell your stereo. Vende tu estéreo. Sell your TV. You're not going to watch it anyway if you want to be a millionaire. Vende tu televisor. Igual no lo vas a mirar si quieres hacerte millonario. I haven't had cable or television in my home for 15 years. Yo no he tenido televisión o cable en mi casa por ya 15 años. I just moved into a new home and I wanted to get internet. Okay, yo me acabo de mudar a una nueva casa y quería conseguir internet. And they said, oh, it's even cheaper. You can get television now. You can get cable. And it's even cheaper to get cable and internet than just getting internet. Y me dicen, mira, hoy en día te sale más barato que hacer un plan donde viene cable e internet de que simplemente pagar por la internet. And I said, no, thank you. Y dije, no, gracias. And the salesman said, no, you don't understand. Y el vendedor me dice, no, pero no entiendes. It's cheaper Es más barato to get internet and TV tener internet y than cable just getting internet. que solo pagar por internet. And I said, no, you don't understand. Yo le dije, no, tú no entiendes. I bought this house because I don't have that crap in my house. Y le dije, yo compré esta casa que ves porque yo no tengo esa basura en mi casa. Right? I have this life because I don't allow that in. Tengo esta vida porque yo no permito que eso entre a mi casa. Right? And he was a little surprised. Y estuvo un poquito sorprendido. But you know what? People are going to think you're strange. If you want to have a different life, the normal people are going to think you're strange. Mira, la gente va a pensar que eres extraño. Si no quieres tener una vida normal, la gente normal va a pensar que eres raro. That's okay. Y eso está bien. My dad gave me some great wisdom one time. Mi papá me dio un muy buen consejo una vez. He said, if you're ever confused about the decision to make, Si en algún momento estás confundido con la decisión que tienes que tomar, he said, look at what the masses of people are doing mira lo que las masas están haciendo and do the opposite. y haz lo opuesto. You'll normally be right. Y normalmente vas a estar en lo correcto. Right? So, I want to talk about how you can be the elite. Entonces quería hablar con ustedes acerca de cómo pueden llegar a ser los élites. So, number one,